Doctor, ya Hola, podemos Diana. empezar. Sí, esperábamos por Diana, ya está aquí. Desafortunadamente, ¿cómo está Dianita? El doctor, el otro doctor no va a presentarse, parece que tiene alguna dificultad, pero bueno, Dianita está aquí, entonces vamos a empezar nuestra presentación. Bien, vamos a tratar un tema importante dentro de la infectología y como ya es habitual, voy a tocar el tema tocando los aspectos que pueden ser novedosos, tocándolos desde otro ángulo, porque el objetivo de una conferencia siempre es incitar el estudio y la profundización ulterior del tema y dar un nuevo ángulo o un ángulo diferente a la aproximación hacia este tema. Vamos a hablar de las infecciones que se adquieren dentro de los hospitales, dentro de las clínicas, dentro de los lugares donde se tienen pacientes. Entonces, Diana, si tú recuerdas, hay mucha terminología médica que tiene el término noso, o sea, entidad nosológica, nosos en definitiva significa enfermedad, y la palabra que utilizaban los griegos para el lugar donde reunían a los enfermos era nosocomium, o sea, hospital dentro de aquel tiempo, o el lugar donde tenían los enfermos para proveerles de tratamiento, diagnosticarlos y demás. De ahí el término nosocomial, o sea, relativo al nosocomio o relativo a los hospitales, a los centros de atención de salud, donde ocurren muchas cosas y dentro de ellas, además de curar, además de promover salud, además de recuperar salud, a veces creamos algunos problemas como la adquisición de nuevas enfermedades que no se tenían, dentro de ellas las infecciones. Así tenemos las infecciones nosocomiales o infecciones adquiridas dentro de estos centros, dentro de los centros de atención de salud. Hoy vamos a tratar de tocar severamente algo de incidencia, factores de riesgo. En general, vamos a hablar de los microorganismos más frecuentemente implicados dentro de estas infecciones. Vamos a conversar en relación a las infecciones asociadas a dispositivos. Fundamentalmente nos vamos a referir a dos: los ventiladores mecánicos y los dispositivos intravasculares, intravenosos, que son causas de infección nosocomial importantes en las unidades de terapia intensiva y en las unidades de internamiento. Vamos a hablar, por supuesto, de los respiradores. Vamos a hablar algo sobre las heridas quirúrgicas, sobre algunos elementos de la aproximación actual a la prevención y al tratamiento de la herida causada por cirugía, la herida quirúrgica, fundamentalmente la herida que se infecta secundariamente, lo cual puede considerarse también una sepsis adquirida dentro de los hospitales. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, y así tenemos, por favor, la siguiente diapositiva. Hola, próxima diapositiva. Bien, ¿qué es una infección nosocomial? Quiero aclarar anteriormente de que con las nuevas tecnologías, con los nuevos avances, con los conocimientos que tenemos de microbiología, de infectología y con las medidas preventivas y sobre todo con la implementación de mejores prácticas dentro de todos los centros, se ha disminuido mucho en todo el mundo globalmente la incidencia de infecciones dentro de los hospitales, y casi todos los centros del mundo tienen comités o grupos que se encargan de la prevención, que se encargan de reportar, de diagnosticar, de detectar y de implementar medidas contra las infecciones hospitalarias, y todos los centros tienen normas de buenas prácticas, de mejores prácticas sobre las infecciones nosocomiales. No obstante, sigue siendo un problema de salud. No obstante, en situaciones como las que se presentaron cuando la pandemia terrible del COVID, vimos que la gran afluencia de pacientes, trabajar en estrés, trabajar con premura y sobre todo la falta de recursos conllevó a un aumento significativo de infecciones dentro de los hospitales. Y tenemos que estar preparados para incidencias de este tipo. Por lo tanto, se conceptualizan las infecciones nosocomiales, que son las que se adquieren durante la atención médica en centros de salud hospitales y no existían en el momento de detención del paciente. Es decir, toda infección que no fue diagnosticada, que no fue de la causa de ingreso y que después de 72 horas aparece y se reconoce dentro de un centro de hospitalización, incluso infecciones que después del alta son reconocidas, se deben considerar infecciones nosocomiales.
Bien, algunos datos, como había dicho, de que el evento secundario más frecuente durante el internamiento del paciente son las infecciones nosocomiales. Existen muchos eventos accidentales dentro del paciente, complicaciones quirúrgicas, tratamiento, accidentes, etcétera, pero el evento secundario más frecuente es la infección dentro del hospital. Las unidades de cuidado intensivo, por sus características, el internamiento del paciente, la complejidad de estos pacientes, la vulnerabilidad de estos pacientes y el movimiento y el que tienen, es uno de las salas hospitalarias donde existe mayor riesgo para que se presenten infecciones bacterianas y fúngicas. Hay una estadía prolongada, hay presencia de dispositivos médicos invasivos, se hacen procederes invasivos constantemente sobre este paciente. Y eso es uno de los lugares donde se debe monitorizar las infecciones nosocomiales fundamentalmente. Pasando a la siguiente diapositiva. Pasando a la siguiente diapositiva. Ajá. Tenemos a otros datos. Durante, como había dicho anteriormente, la epidemia, la pandemia del COVID, o sea, la pandemia por el SARS-CoV-2, se vieron muchas dificultades, muchas cosas que no se habían tenido en cuenta. Por ejemplo, la prevalencia combinada de la coinfección y superinfección bacteriana junto con los pacientes que eran emitidos por el COVID fue de un 8%, 20% globalmente, estos promedios respectivamente. La superinfección después del tratamiento por otro agente bacteriano, fúngico y demás, que fue la viral, fue de un 41% en pacientes con unidad de cuidado intensivo. Recuerda la premura que había que intubar pacientes, que ventilar pacientes, que movilizar pacientes, y eso conllevó a una coinfección muy alta que redundó en la alta mortalidad que tuvimos en ese momento. Los pacientes tenían mayor probabilidad de morir que aquellos que solamente tenían infección por COVID, evidentemente. Y fueron casi la mitad de los pacientes los que tuvieron una coinfección relacionada con el COVID. Y sabemos todo lo que pasaba. Volúmenes de casos, hospitales congestionados, falta de recursos, intubación rápida y tratar de salvar la vida, y aquello conllevó a que las infecciones nosocomiales fueron coadyuvantes de la mortalidad por el COVID. Los pacientes superinfeccionados, las tres bacterias identificadas aquí asociadas al COVID fueron el Acinetobacter, las distintas especies, la Pseudomonas y la Escherichia coli. Y imagínense ustedes, Escherichia coli, un germen tan común y patógeno que coloniza el colon de los pacientes, es algo que siempre tenemos que tratar. Sin embargo, las pseudomonas, que también son oportunistas, que encontramos la piel y los acinetobacter, fueron los que causaron mayor mortalidad en el momento de aquella pandemia. Traemos esto como para actualizar infecciones nosocomiales en situaciones de pandemia y lo que pasó específicamente, que eso es algo que aprendimos mucho y no podemos olvidar. Pasando a la siguiente diapositiva. Bien. Tenemos que los gérmenes más frecuentes son bacterianos, primeramente. Segundo, los fúngicos en cuanto a mortalidad, incidencia y complicación para el tratamiento. Y los virus en tercer lugar. Bien, dentro de las bacterias más comúnmente encontradas globalmente, yo no estoy hablando de infecciones de heridas quirúrgicas o infecciones o pacientes que vienen con diabéticos o pacientes que son internados para procedimientos oncológicos y demás. O sea, existen variaciones de acuerdo a la calidad del paciente y a la sala de internamiento. Pero en general, los cocos gram positivos, fundamentalmente los estafilococos áureos y los estafilococos epidermidis, en general son causas de infección nosocomial porque son huéspedes que tenemos constantemente sobre nuestra piel. Dentro de ellos también tenemos bacterias frágiles, el Enterobacter, las distintas especies, la Burkholderia, distintas especies. Ya había hablado de los estafilococos, Streptococcus también, los Acinetobacter, que lo vimos en la infección de COVID. Tenemos la Pseudomonas aeruginosa, las Pseudomonas en distintas especies, fundamentalmente la Pseudomonas, la Klebsiella y la Escherichia coli. Fueron las bacterias más frecuentes, o son generalmente las bacterias más frecuentemente encontradas que afectan a los pacientes dentro del nosocomio, dentro del hospital, dentro de la clínica, después de internamiento. A esto la siguen, la siguiente diapositiva.
tenemos que... aquí segundo. No, por favor, los hongos. Aspergillus en distintas especies, o sea, hongos filamentosos. La cándida. No sé si ustedes en Ecuador también hablan de monilia cuando se refieren a cándida. ¿Hablan de moniliasis? Sí. No, bueno, es un craso error. Elimine la palabra monilia. Monilia es un género de hongo que afecta fundamentalmente a maderas y a tejidos vegetales y no son cándidas. Las cándidas, las distintas especies, no son monilia. O sea que de ahora en adelante vamos a hablar de candidosis, de candidiasis y vamos a hablar de cándida. La cándida, de distintas especies, fundamentalmente Candida albicans, es un germen que predispone a infecciones nosocomiales. Y las distintas especies de fusarios, especialmente el complejo de Fusarium solari, Oxyphorus, el Verticillioides y Proliferatum, Fusarium proliferatum, son las que fueron encontradas durante la epidemia de COVID, constituyendo un tercer grupo de hongos de afecciones fúngicas importantes en infecciones nosocomiales. Por último, tenemos los virus, la próxima diapositiva. Virus comunes que pueden comportarse como para afecciones nosocomiales. Y conocemos las afecciones respiratorias, el virus sincicial respiratorio, el virus de la influenza A, influenza B, o sea, esto lo pueden portar los trabajadores del hospital, los rotavirus, y tenemos aquí el SARS-CoV, porque recordar de que este virus llegó para quedarse, el virus del COVID, ha variado, ha mutado, pero estacionalmente se mantiene, y tenemos portadores de SARS-CoV, y tenemos trabajadores dentro de o sea, no es raro encontrar ahora la adquisición de una afección respiratoria, casi siempre no sistémica, casi siempre no grave. Recuerden que tenemos campaña de vacunación por el virus, el SARS-CoV-2, en las instituciones hospitalarias, fundamentalmente porque tenemos muchos pacientes reunidos y personal de salud que los atiende. Bien, el herpesvirus 1, citomegalovirus, las infecciones citomegalovirásicas afectan fundamentalmente a los pacientes muy inmunodeprimidos. Recordar la clase anterior, que pueden estar dentro de los hospitales. Recordar las encefalitis por citomegalovirus, que hablamos de ellas en la clase anterior. El virus de la paratitis y la sarampión, que puede ser desastroso, fatal, si se adquiere un paciente inmunocomprometido dentro de un hospital que además, por supuesto, ingresó por alguna causa, infecciosa o no, pero que es un paciente debilitado y sometido a tratamiento. Por lo tanto, no dejar de considerar como importantes los virus como causas de infección nosocomial. Tenemos bacterias, el grupo que dijimos, el grupo de los gran positivos, cocos piógenos y el resto. Recordar que esos cocos piógenos están en piel y fosas nasales. Recordar que los pacientes pueden dar positivo en exudados nasales, deben hacerse fundamentalmente antes de proceder quirúrgico exudados nasofaringeos y nasales para ver si existen cocos piógenos susceptibles a prevención, tratamiento o lavado con solución de clorexidina intranasal, etcétera. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos entonces que hay factores de riesgo para adquirir infecciones nosocomiales. De hecho, es rara la infección nosocomial en pacientes no previamente infectados, sano, inmunocompetente, que ingresa a un hospital para un procedimiento de rutina y está poco tiempo. Pero hay pacientes con granulocitopenia, o sea, disminución de los granulocitos, estamos hablando de los leucocitos polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, la granulocitopenia secundaria a tratamiento, secundaria a radiación o granulocitopenia que per se por idiopática o inmunológica que tienen los pacientes, por supuesto, tienen una reacción de fagocitosis bacteriana y presentación de antígenos deficientes, y las infecciones bacterianas pueden ser desastrosas en estos pacientes. Infecciones que no iban a afectar al paciente inmunocompetente, incluso en medios nosocomiales limpios, entre comillas, pueden afectar a los pacientes con granulocitopenia. O sea, a todo paciente se le hace un chequeo previo al ingreso, y los pacientes quirúrgicos, los pacientes que van a ser sometidos
a cualquier intervención se le hace un conteo leucocitario total, donde vamos a ver el diferencial, el leucocitario y el conteo total leucocitario. Esto nos permitiría diagnosticar previamente la granulocitopenia y tener en cuenta este paciente para medidas especiales. También tenemos los pacientes que tienen quimioterapia inmunosupresora, o sea, pacientes que toman azacitopina, pacientes que toman Rimurán, pacientes que tienen tratamiento con citostáticos endovenosos, pacientes con tratamiento con esteroides que generalmente hacen una inmunosupresión que puede ser severa y que en estos pacientes hay que tener mucho cuidado. Vemos estos pacientes en pacientes oncológicos fundamentalmente. El paciente oncológico bajo tratamiento es un paciente doblemente susceptible por la enfermedad que es inmunosupresora per se y por el tratamiento que es inmunosupresor per se. Estos pacientes tienen que tener un cuidado estricto dentro de las infecciones, dentro del internamiento para cualquier proceder y fundamentalmente cuando el proceder está relacionado con su enfermedad anal coproliferativa. Bien, pacientes con pérdida de la integridad cutánea. Bueno, sabemos la barrera protectora que nunca va a ser bien ponderada la piel como barrera protectora. La barrera de inmunoglobulinas en piel, el tejido linfático en piel, la misma capa de queratina, la epidermis, la pérdida de esta capa nos expone a bacterias. En el medio más limpio, o sea, tendríamos que vivir en una jaula de cristal absolutamente estéril y eso traería su consecuencia. O sea, que el paciente que tiene una herida abierta, expuesta, o los pacientes quemados, o los pacientes que tienen afecciones de piel como psoriasis, como escoriaciones de cualquier tipo, que rompen la epidermis, que exponen el tejido celular subcutáneo, es un paciente que va a estar expuesto. Infecciones leucocitomiales fundamentalmente a los cocos piógenos y a las bacterias gram negativas que se encuentran dentro del medio. Infecciones en otra localización. Sabemos perfectamente que las sepsis urinarias pueden ocasionar bacteriemia, las neumonías pueden convertirse en una bacteriemia, o sea, cualquier tipo de sepsis. Aquí tenemos el ejemplo de la endocarditis infecciosa que hablamos anteriormente, la manera que se pudiera diseminar, recordar la clase anterior, osteomielitis, etcétera, o sea, las heridas, las localizaciones, las infecciones que están localizadas en otro sitio, pueden diseminarse, pueden causar trastornos de superinfección y pueden condicionar enfermedades nosocomiales en sitios donde no se preveían anteriormente. O sea, posiblemente tuviera un paciente con una infección caridental, absceso, sección urinaria, etcétera, que ingresa por cualquier otro motivo y puede desarrollar neumonía, septicopioemia, shock séptico, osteomielitis, etcétera, en sitios a distancia. Y esto puede ser causa de enfermedad nosocomial. Lo otro, la alteración de la microflora cutánea del paciente. Actualmente tenemos mucho cuidado con los medicamentos, con los tratamientos que pueden alterar la microflora cutánea del paciente, que es fundamentalmente protectora, bioprotectora. O sea, por algún cosmético y demás, la pérdida de esta microflora puede ser una puerta de entrada para afecciones fundamentalmente micóticas de piel, que no fueran viables si no fuera por la alteración de esta microflora. Y pongo aquí algo muy importante: la falta de cumplimiento de los protocolos de prevención en el personal sanitario. O sea, existen protocolos de buenas prácticas en los hospitales a partir de las características del hospital, revisión de la literatura, comité de expertos que plantean las pautas que hay que seguir. Esto tiene implicaciones legales, esto tiene implicaciones de proceder. Las normas no son hormas, pero deben ser seguidas tan al pie de la letra como sea posible y de acuerdo a los recursos que nosotros dispongamos. La falta de estos cumplimientos es casi seguro una puerta abierta para las infecciones nosocomiales dentro de otras complicaciones. Sobre lo que habíamos dicho anteriormente, se me había hablado de las superinfecciones. Por ejemplo, a veces un tratamiento antibiótico hace perder la protección bacteriana que teníamos. O sea, un medicamento dirigido a una flora microbiana patógena puede afectar flora microbiana protectora.
Vamos a decir que tenemos un absceso, que tenemos dental o que tenemos cualquier, y tomamos un tratamiento con clindamicina o cualquier otro antibiótico de muy amplio espectro que tiene la particularidad de que poder afectar también la flora colónica protectora y darle una ventana a gérmenes que son oportunistas, que no son afectados por el antibiótico previo y que pueden ocupar el lugar de la flora que fue destruida. En este caso, tenemos la diarrea pseudomembranosa previo a tratamiento por antibióticos, por el clostridio difícil y un trastorno Rabi que puede seguir a otro tratamiento. Condicionamos un germen o le abrimos la puerta a un germen que no es susceptible al tratamiento previo y condicionamos una infección que no existía. Ahora, ligados al lugar de hospitalización tenemos que las unidades de cuidados intensivos, la hematología o nefrología, por supuesto, tiene mucho más incidencia por el volumen de los pacientes, por la calidad de los pacientes, por la estadía que tiene el paciente, por los accesos que tenemos que hacer invasivos dentro del paciente, que otras salas abiertas que no se hacen estos procederes. De la misma manera, los hospitales terciarios, los hospitales docentes, los hospitales universitarios, por los procederes que se enseñan, por la manipulación y la afluencia de pacientes, tienen más incidencia que los hospitales primarios no docentes. Seguimos con siguiente diapositiva. Ahora, vamos a hablar de las infecciones que tenemos por artículo, por amnículo. No sé por qué venimos a pasar aquí. ¿Era esta la diapositiva que seguía? Sí. Sí, doctor. Bien, perfecto. Sí. Un problema con el orden, yo había visto anteriormente aquí. Bueno. Estamos hablando ahora de los dispositivos endovenosos, de los dispositivos con que atacamos la vena. Eso es importante porque estamos interviniendo el torrente sanguíneo y estamos interviniendo la vía de acceso a todas las células del organismo. ¿Está bien? Por lo tanto, la esterilidad y el buen manejo de los catéteres endovenosos de cualquier tipo es crucial. Hay factores de riesgo ligados al catéter. La composición del catéter, hay tejidos que hay composiciones de catéter sintéticos que son más trombogénicos. La formación de trombo puede condicionar la adherencia bacteriana. La capacidad de adherencia de la superficie del catéter para bacterias varía de acuerdo a los fabricantes y los distintos tipos de catéter. No me vamos a extender en cada uno de ellos porque las marcas son infinitas. O sea, el hospital debe adquirir catéteres que sean con bajo nivel de adherencia y con poca capacidad trombogénica para poder ser utilizado en el hospital. Esto está dentro de las especificaciones del fabricante para ser adquirido dentro de las unidades. Lugar de inserción y tamaño del catéter. El lugar de inserción es frecuentísimo. O sea, si tenemos un catéter endovenoso que se adquiere por las femorales, podemos esperar sepsis gram negativo por Escherichia coli mucho más frecuentemente que arriba, porque estamos muy cerca del ano y muy cerca del lugar donde podemos tener acceso a la Escherichia coli dentro de piel en estos pacientes. Una no buena limpieza de esta área puede ocasionar bacterias. La bacteria va a ser distinta de acuerdo al lugar del catéter. Así tenemos que las inserciones de catéter por yugular o subclavia o femoral puede ser distinto. Y el tamaño del catéter, mientras más catéter introduzcamos, más posibilidad de afección nosocomial por el manejo del catéter. Ahora, en cuanto al manejo, el tipo de inyección, o sea, si es tunelizado, o si no tiene tunelización subcutánea, varía. Si el paciente es tunelizado, tenemos un acceso mucho más directo. ¿Cuánto dura la catalización? O sea, dentro de los centros de terapia intensiva, cuando estaba asesorando el centro de terapia intensiva, después de 78 horas de retirar a un paciente o el paciente que tiene síndrome febril, nosotros cultivamos la punta del catéter durante ese tiempo por la posibilidad de que fuera una fuente infectógena y veíamos qué es lo que iba a crecer. Y la colación del catéter en situación de emergencia. Esto me ha pasado a mí, le ha pasado a todos los médicos que hemos actuado en situación de emergencia. A veces tenemos la premura por canalizar una vena
hidratar al paciente, tratar el shock, y esta premura por salvar la vida puede hacer que obviemos pasos. A veces esto es absolutamente comprensible, porque primero salvamos al paciente y podemos tratar por la consecuencia. Por favor, si yo espero condiciones de esterilidad que me traigan el mejor catéter, de tenerla, y esto va en detrimento de la vida del paciente, por supuesto yo priorizo lo que va a salvar la vida del paciente inmediatamente. Yo recuerdo, incluso fue una profesora mía anteriormente que vino con choqueada, perdón, no vino choqueada, vino con una ingestión de medicamentos y tuve que hacer una cateterización rápida. La cateterización creo que fue la más rápida que hice en mi vida. Cuando vine a ver, estaba en yugular y puse aquello y no me di cuenta de que el guante se había roto. Y por supuesto la medida no había sido, pero queda viva la doctora y pues tomamos las medidas. O sea, la premura en situación de emergencia es uno de los factores que predisponen a sepsis nosocomial. Pasando a la otra. Hay factores de riesgo, como había dicho, yo creo que esto ya lo había dicho anteriormente, ¿sí? De que las unidades de cuidado intensivo, hematología y nefrología tienen mayor riesgo y que los hospitales terciarios universitarios presentan mayor riesgo que los primarios no docentes. De eso habíamos hablado, por lo tanto vamos a pasar a la próxima diapositiva. Pasamos a la próxima. Bien. Aquí tenemos, sería muy bueno de que ustedes pudieran disponer de la presentación, puesto de que ponen una mano con todos los bichitos que pueden existir dentro de la piel. Aquí tenemos ya estafilococos, estreptococos, los hongos, etcétera, dentro de la mano, y nos hace recordar que la primera medida más fácil, más efectiva, insoslayable para atender un paciente en toda situación es el lavado de manos. Independientemente de las medidas que tomemos, la barrera de protección, los guantes no estériles, los estériles para nuestra protección del medio, etcétera, el lavado de manos. El lavado mecánico de las manos, que todo médico, todo enfermero estudió en cuanto a la técnica, y el lavado quirúrgico de las manos, que es mucho más profuso y tiene su técnica que ha variado en los últimos tiempos. Incluso antes yo recordaba de que nos cepillábamos la mano casi hasta sangrar para una intervención quirúrgica. Ahora tenemos un lavado con soluciones antisépticas y priorizamos el cepillado fundamentalmente en las uñas y demás. O sea, no era aquella cosa que hacíamos. Los tiempos cambian y los conocimientos también, por lo tanto las cosas son un tanto distintas. Hoy vamos a hablar de eso cuando hablemos de las heridas sin nos da el tiempo. Pasando a la otra diapositiva. Bien. Hablamos de los catéteres. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la ventilación mecánica. Y esto sí fue un problema dentro de la pandemia. Vamos a recordar que las grandes pandemias, incluso las posibles que vengan, o sea, estamos esperando una posible pandemia por hantavirus, por virus arenavirus, pandemia que podemos presentar por otro virus de SARS, o sea, de respiratorio agudo, una variedad de coronavirus. Casi todos entran, casi todos requieren, casi todos afectan y casi todos son tratados por ventilación. Recordad que independientemente de la epidemia, las infecciones respiratorias han sido la causa de mortalidad pandémica o epidémica más grande que hemos tenido en los últimos tiempos. Y aparecen nuevos temas. O sea, y sobre todo la neumonía asociada al ventilador. O sea, neumonía bacteriana, viral o micótica asociada a la intubación y al uso de ventilación. La etiología es común. O sea, tenemos un paciente que pueda aspirar contenido gástrico infectante, fundamentalmente en pacientes que tenga que ha sido tratado con un antiácido, porque sabemos que el jugo gástrico es una protección antibacteriana deficiente, pero hay pacientes que toman antiácido y que toman otro tratamiento que tienen contenido gástrico que regurgitan y broncoaspiran. Y tenemos ahí ya la bacteria dentro de el famoso síndrome de Mendelssohn. O sea, que dice Mendelssohn murió por una broncoaspiración en un bebedero de animales. Está hablando de Mendelssohn, el creador de la marcha nupcial, o sea, Mendelssohn, el músico. Murió con una neumonía por aspiración de contenido gástrico. No murió en un hospital, no tiene nada que ver con la infección nosocomiales, pero siempre lo recuerdo cuando hablo de esto, de la infección, la aspiración de contenido gástrico infectante. El tipo de neumonía que hizo, neumonía aspirativa, se le conoce también como síndrome de neumonía de Mendelssohn. Esto como
algo accesorio para variar un poquito la presentación. La contaminación del tubo endocranial o cualquier componente de la ventilación, por manipulación, por premura, por apertura precoz, por el medio donde, por mala mal almacenaje, por pérdida, por no respetar la fecha de expiración, por no tener en cuenta los lotes que pudieran estar infectados cuando se reporta alguno. Y esto es crucial. Estamos llegando a tráquea y a bronquio y a faringe con un tubo que está contaminado. Y lo otro es la manipulación contaminante. O sea, el individuo que maneja el tubo puede contaminar el tubo. ¿Por qué? Por mala sepsis, porque tiene una infección nasal con estafilococo, porque tiene una infección en piel, porque vino con un catarro, porque no usa las medidas de protección, por la premura, pero la manipulación es uno de los factores más comunes y más agresivos que puede contaminar el tubo y causar sepsis nosocomial. Pasando a la próxima, vamos a tener sobre la fisiopatología. Esto más o menos va a ser normal. O sea, la neumonía operativa la neumonía por tubo es una neumonía clásica. Los gérmenes nosocomiales ya no son clásicos, son gérmenes oportunistas. Y por supuesto, va a haber presentación de antígenos, formación de fibrosis, migración de polimorfonucleares, de migración de células del sistema mononuclear fagocítico, formación de granuloma, exudados intraalveolares o afectación intersticial, lo que da dos patrones que vamos a ver después en la radiología. O sea, si tenemos un patrón intraalveolar con condensación, es muy fácil, o sea, da muchos síntomas clásicos de neumonía o bronconeumonía con estertores por la movilización de las secreciones o por la movilización de la fibrina en el momento de la expansión. Si tenemos una afectación intersticial, vamos a tener fundamentalmente el reflejo de la tos aumentado, vamos a tener muchas manifestaciones sistémicas, pocas manifestaciones del examen físico respiratorio y vamos a apresurarnos un tantito porque ya nos están llamando la atención de 15 minutos. En 15 minutos se dicen muchas cosas. Bueno, vamos a la próxima diapositiva de la fisiopatología. Ahora, por eso decía de que parece que había un problema en el orden del dispositivo, porque volvemos a los dispositivos endovenosos y habíamos hablado de los dispositivos del catéter, la calidad del catéter, la manipulación, y ahora tenemos el paciente con granulocitopenia, con quimioterapia, con pérdida de identidad, con una enfermedad de base o infección aguda, tienen muchas más posibilidades de establecer sepsis por la utilización de dispositivos endovenosos que los demás pacientes. Tenemos la falta de cumplimiento de los protocolos, de eso habíamos visto anteriormente. Vamos a la próxima diapositiva. Bien. Habíamos visto también los factores de riesgo asociados al catéter. Pasamos a la próxima. Ya esto lo habíamos tocado. Bien, aquí tenemos la transmisión de las infecciones nosocomiales. Sería muy bueno la transmisión de las infecciones nosocomiales de los trabajadores de la salud a los pacientes, puede ser por vía contacto. Los pacientes pueden transmitirlo a los otros pacientes, o sea, generalmente dentro de una sala se trata de los pacientes menos sépticos y terminamos por los pacientes sépticos. Se tratan heridas no infectadas y terminamos con las heridas infectadas. Y por supuesto hacemos medidas de descontaminación y lavado y higienización entre paciente y paciente. Porque la transmisión material es entre el personal de salud hacia los pacientes, hacia otros pacientes, a personal de servicio dentro de los pacientes, los visitantes que entran, que pueden traer gérmenes de afuera, los textiles, las sábanas, etcétera, y los fómites producen un mecanismo de transmisión en el cual un solo paciente con una sepsis nosocomial puede crear un problema de focalización y transmisión de la infección dentro del nosocomio, dentro del centro. Pasamos a la próxima diapositiva. Bien. Aquí tenemos de que
en los lugares de conexiones, en los lugares que nosotros utilizamos para cambiar, poner un medicamento, desconectar, conectar, son los lugares donde más cuidado debemos tener. Vean como en este caso, dentro de un catéter, la formación de bacterias alrededor puede condicionar la diseminación a través de la luz de este paciente de las heces ulteriormente. Pasando a la próxima, vamos a tener un caso, un ejemplo clásico que lo puse anteriormente. Estas son las lesiones de Yen-Wei a distancia por heces que están localizadas por una endocarditis infecciosa. Afección de las válvulas y del endocardio a partir de gérmenes, realmente bacterianos, de cualquier tipo, bacteriano es el más común, y microinfartos sépticos con trombosis produciendo las lesiones a distancia de Yen-Wei, o sea, determinando como un proceso séptico lejos puede ocasionar una colonización dentro de un órgano el endocardio, y a partir de diseminación venosa tenemos estas lesiones a distancia. Vamos a ver una radiografía en la próxima diapositiva. Interesante, porque habíamos hablado de las neumonías por la Pseudomonas aeruginosa o una neumonía necrosante, fulminante. Cuando no se trata convenientemente o no se sospecha, estos pacientes causan absceso. Veamos aquí el nivel hidroaéreo con el acceso a la infiltración, con condensación bronconeumónica y la brutal infiltración intersticial que tienen estos pacientes. Vean los distintos focos, como hay absceso, pseudocaverna, la pseudomonas destruye el parénquima pulmonar. La pseudomonas produce absceso, la pseudomonas produce caverna, la pseudomonas termina en el momento que cicatriza con enfisema para cicatrizar, que puede llegar a ser severo con una insuficiencia respiratoria restrictiva de por vida. Por lo tanto, es algo que puede ser detrimente para el paciente que ingresa con una infección o que desarrolla una infección nosocomial dentro de los hospitales. Pasamos a la próxima y tenemos otro tipo de infiltración que yo quería mostrar. Próxima diapositiva. Aquí tenemos un patrón intersticial. Bien, el paciente está esperado, está acostado, por lo tanto la placa no es la mejor del mundo. Vemos como hay un catéter dentro de este paciente y posiblemente sea la causa de la infección nosocomial. La infección intersticial, cuando uno oculta a un paciente con una afección intersticial, generalmente no oye casi estertores. Sin embargo, el paciente tose constantemente, tiene una disminución del oxígeno. Se vio mucho en COVID de este tipo de patrón. Puede tener y tiene un patrón que puede ser pariliar, reforzado en ala de mariposa, o sencillamente este patrón de vidrio esmerilado sin una patente condensación. Sí puede haber un pequeños derrames que tomen los senos costofrénicos. Estos pacientes con disociación clínico-radiológica, o sea, en poca clínica, una radiología impactante como esta, pacientes que tienen pocos hallazgos a la ocultación y sí tienen hallazgos y tienen un cuadro sistémico brutal. Recordar entonces de que los gérmenes bacterianos que producen son la Chlamydia psittacis, la Coxiella burnetii, la Legionella pneumophila. Fundamentalmente las clamidia pneumoniae puede ocasionar este tipo de infiltración y se vio en el COVID. Fue uno de los patrones más asociados a la infección por el SARS-CoV en la última pandemia. O sea, no hay una condensación, no podemos esperarlo, o tenemos a veces neumonías virales que tienen este patrón y que se pueden asociar a la neumonía estafilocócica posteriormente, fundamentalmente cuando es el virus de la influenza tipo A o tipo B. Pasando a la próxima diapositiva. Bien. Tenemos que, cuando hay una infección, en este caso por el catéter, primero tenemos que retirar o cambiar el catéter y cultivar la punta del catéter y hacer hemocultivos seriados. Hacemos una terapéutica de antibiótico empírico, bien, de acuerdo si es un gran negativo o gran positivo. Generalmente el tratamiento empírico modernamente no se está recomendando tanto. Se preconiza de que existan protocolos de tratamientos establecidos y que van a ser modificados si el cultivo demuestra un antibiograma distinto y que el tratamiento actual no sea efectivo. Quiere decir, yo pongo un tratamiento, pues una combinación de una cefalosporina con
con un aminoglucósido, está siendo efectivo. El cultivo me muestra de que el antibiograma para el germen detectado no es el que estoy poniendo, pero el paciente está mejorando ostensiblemente, los leucocitos son mejores y clínicamente está mejor y los cultivos desaparecen. Yo mantengo el tratamiento. Yo modifico el tratamiento siempre y cuando se haya mantenido el mismo patrón o haya empeoramiento del paciente. ¿Sí? Bien, pasamos a la otra. Aquí hay algunos ejemplos de la clindamicina, paracetamol, etcétera, que son los protocolos. Yo insisto en que los tratamientos se revisan y que los protocolos se revisan, ¿sí? Pero que hay que encontrar el diagnóstico. Todos conocemos de que la sepsis tiene patrones de inflamación: el rubor, el dolor, el calor y el tumor. Eso lo conoce todo el mundo, son los signos de la infección. Aumento de volumen, aumento de temperatura por infiltración hematógena, el enrojecimiento por la dilatación y el dolor, pero las heridas quirúrgicas a veces tienen signos ocultos. Hay una infección y no nos damos cuenta. Bien, cuando vemos que el tejido granular que ocurre durante la cicatrización es rojo brillante y quebradizo, o cuando hay un mal olor nuevo o el olor previo está aumentando, o cuando hay un dolor nuevo o hay un cambio en la sensación dolorosa, o sea, el dolor pasa a ser un dolor sordo, cuando tenemos bolsas epiteliares, o sea, de epitelio dentro del tejido granular, o sea, tenemos la granulación de cicatrización y de repente vemos de que hay algunas bolsitas con tejido epitelial. Cuando demora la curación de la herida, mucho más allá del tiempo previsto para que se cure un paciente que está inmunocompetente, y cuando aparecen ulceraciones o se descompone o hay decisión de la herida, son signos ocultos de que la herida quirúrgica, independientemente que no tenga pus, que no tenga dehiscencia, que no le veamos el patrón de necrosis o la esfaciación de tejidos o el rubor, calor, dolor, tumor, puede estar infectada. De hecho, voy a añadir algo más. Paciente quirúrgico que haya evolucionado bien y que presente un síndrome febril agudo después de las primeras 24 horas que estemos estudiando, buscar la herida quirúrgica. Y eso es un axioma de la medicina interna y de la infectología. Revisar la herida quirúrgica. Hemos tenido a veces nuestros topes amistosos con cirujanos que dicen la herida está limpia, la herida está bien y eso, y insistimos, no hay otra causa de fiebre, y la que más esperable es nosocomial en un paciente que se opera es la herida quirúrgica, es la pérdida de la indemnidad de la piel, es el acceso invasivo a este paciente. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. No sé cuánto tiempo nos queda. Bien, esto es rapidito, es cuando tenemos una herida quirúrgica infectada hay que tomar muestras del tejido. Por lo tanto, que hay que debridar la herida bien y limpiarla antes del cultivo. Vamos a hablar del cuidado de la herida si tenemos un tiempo para esto. Por supuesto, ahí debe haber un consentimiento informado para obtener un espécimen de una muestra de la herida. Se va a utilizar solución salina normal o tibia para tomar la muestra, cual no puede utilizar una solución antiséptica porque lo que se trata es de lograr un espécimen que pueda ser cultivado posteriormente. El tejido no viable se va a debridar y se va a limpiar la herida. Por supuesto, se va a tener la muestra del tejido va a ser viable dentro de lo posible para lograr un cultivo eficiente. La punta para cultivo debe estar humedecida y debe utilizarse la punta para cultivo con solución salina normal estéril, fundamentalmente en el caso de heridas secas, puesto de que el crecimiento bacteriano es en medio húmedo. Pasando a la otra diapositiva, tenemos debate y conclusiones. No sé cuánto tiempo disponemos ahora, qué hora es. Déjame ver. Queda poquito tiempo, bien. Voy a hablar un poquitico ahora, en este tiempo, de la técnica moderna de tratamiento de las heridas quirúrgicas infectadas. Recordar de que el paciente puede portar estafilococo y deben hacerse cultivos orofaringios y nasales del paciente. Las soluciones de hemopilecina al 2% intranasales
los baños con solución de clorhexidina previo a la intervención quirúrgica del paciente. Recordar de que antiguamente, en mis tiempos, cuando estudiaba medicina, se rasuraba la herida quirúrgica, fundamentalmente la región pélvica. Actualmente no está indicado la rasuración, nunca utilizar cuchillas para rasurar. Si es necesario, hay demasiado vello que puede imposibilitar el acto quirúrgico, utilizar máquinas eléctricas, pero jamás raspar la piel con una cuchilla. ¿Bien? Ahora, la antibiótica previa en el paciente que tenga condiciones o riesgos asociados al paciente o pacientes que van a tener cierto tipo de intervención, puede hacerse. Generalmente es una cefalosporina la que se utiliza, la cefalocina o la cefotidima, que se utilizan 2 gramos. Si la operación va a durar, como decir, estos cefalosporinas orales tienen un tiempo de vida de aproximadamente 8 horas y si la operación va a durar más de la vida media, entonces a las 4 horas, 8 horas, dependiendo, se le pone una segunda dosis. Si la operación dura menos de la vida media de el antibiótico, generalmente no es necesario hacer esta operación. Bien. La cura de la piel se va con solución alcohólica de clorhexidina, fundamentalmente al 4%, o con yodo povidona, la solución que se tenga disponible para la piel. Recordar de que es muy, muy importante mantener una buena oxigenación del paciente. La saturación de oxígeno debe estar casi siempre por encima de 95 y vamos a la glicemia, los pacientes diabéticos vamos a tratar de reducirla a menos de 150 miligramos de glucosa por decilitro. Pero cuidado con la hipoglicemia, que puede ser un factor de complicación ulterior también. La hiperglicemia está asociada a sepsis nosocomial. Bien. La apertura, cuando la herida está infectada, es profunda, la infección es superficial. Si se sospecha que es profunda, hay que hacer una apertura amplia y llegar a las fascias o llegar. Uy, se acabó. Se acabó la clase.